no es lo mismo que yo tenga, vamos a hablar de la viga. Aquí, una viga, y me den varias fuerzas, ¿no? Ahí como sea. Si me piden un sistema equivalente en un cierto punto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es encontrar la resultante de esa fuerza. Esta fuerza, una fuerza resultante aquí, FR, y aplicarla en ese punto, como se llame O A, como quieran. Pero estas fuerzas producen momento respecto a este punto. Se puede calcular, ustedes saben la distancia. Entonces, esta ya no produce, ya no hay equivalencia, entonces yo tengo que agregar ese momento o la suma de los momentos que producen esas fuerzas para que sea equivalente. Porque aquí la suma de fuerzas, pues va a ser esta, cumple con la primera condición. La suma de momentos respecto al punto O, aquí sí tiene un valor. Aquí FR no produce momento, entonces yo tengo que considerar agregar ese momento. Entonces este momento es tomar la suma de los momentos respecto al punto O. ¿Se entiende hasta ahí? Ese es el sistema fuerza-par, fuerza-momento. El otro tipo de ejercicio, no se vayan a confundir, es este. Vamos a suponer que yo tengo esta viga. Tengo las mismas fuerzas. Me dicen, reemplaza esas fuerzas por una fuerza resultante equivalente y a qué distancia se debe de aplicar de un cierto punto. Voy a tomar el mismo punto, puede ser este, ¿no? Entonces, este es un punto. ¿Por qué voy a reemplazar todas esas fuerzas? Por una fuerza resultante. Pero aquí la diferencia es la siguiente. Que esa fuerza resultante ya no va a estar aplicada en O. Entonces, la debo de ubicar de tal manera que al calcular el momento de esa FR, aquí o abajo, ¿no? Ya saben que se puede mover sobre su línea de acción, que al calcular el momento de esa FR respecto de O, ya fíjense que no está aquí, aquí sí ya produce momento. Entonces, el momento que produce esta FR debe ser igual a la suma de los momentos de estos, y se iguala. Y entonces aquí, si me piden esta distancia horizontal, pues lo que hago es descomponer la FR en esto que es la suma de fuerzas en Y, porque así hago la suma de la fuerza resultante, y esto que sería la suma de fuerza en X. Entonces, esta no va a producir momento, va a pasar por O. Entonces, ¿dónde corta la fuerza resultante a la viga? Bueno, pues tengo que encontrar esta distancia, creo que le llamé XR, o como le quieran llamar. Ahí está. Pero el momento de este FR va a ser producido por la suma de fuerza en Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Voy a tener que XR por la suma de fuerzas en Y, ese es el momento de esta, porque esta suma de fuerza en X no produce momento. Este momento, ¿a qué debe ser igual? A la suma de estos momentos. La suma de los momentos respecto de O, de las FI, si es que me piden la distancia respecto de O. Si me dicen, no, quiero que me digas a qué distancia está de un punto B esta FR. Bueno, entonces acá los momentos los tomo respecto al punto B, y acá para tomar el momento de esta fuerza respecto al punto B sería otra XR', ¿no? Otra distancia que no sería esta, sería otra. Se toman los momentos ahí. Entonces de aquí se despeja XR. Eso es. Recuerden, y se los dije, creo que hasta se los dicté, puede mover sobre su línea de acción y el sistema sigue siendo equivalente. O sea, la fuerza la puedo mover sobre. Lo que no puedo hacer así directamente es sacar la fuerza de su línea de acción, porque tengo que calcular un momento. Entonces, pero la fuerza se puede mover sobre su línea de acción. Entonces, fíjense la diferencia. Aquí
aquí está el punto O. Esta fuerza, estas fuerzas las van a pasar por una aplicada en el punto O. Como esta fuerza no produce momento, no, yo tengo que agregar el momento. Ya tengo un sistema equivalente fuerza par. El otro tipo de problema, me dicen, no quiero que apliques la fuerza resultante, no. Tú saca una resultante y dime dónde la debo de aplicar aquí sobre la viga para que sea un sistema equivalente. Bueno, entonces aquí sí ya produce momento. Ya no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues plantear ese momento, y el momento de esta pues debe ser igual a la suma de los momentos de las fuerzas en el sistema original. ¿Se entiende la idea o no? ¿No? Sí, profesor. ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene preguntas? A ver, vamos a hacer otro ejercicio y ya. Fíjense. Eso es lo que hay que saber bien distinguir. ¿Qué tipo de sistema equivalente me están pidiendo? No es lo mismo esto que esto, ¿no? Es otro sistema, y este es equivalente a este, porque cuando yo quiera pasar esta fuerza de aquí a este punto O, pues tengo que agregar un momento porque la estoy sacando de su línea de acción, que sería este momento. Entonces de aquí puedo pasar acá. ¿Cómo? Calculando el momento de esta fuerza respecto de O. Aplico ese momento y a la fuerza la aplico en O. Y se acabó. O sea, este es equivalente a este, también es equivalente a este. Se pueden calcular un número indefinido teóricamente un número infinito de sistemas equivalentes, ¿no? Nomás cambiando de punto. Déjenme ver. Bueno, este está muy simple. Vamos a ver este. Vamos a ver otro de este tipo. O sea, aquí lo que hay que manejar es el concepto, porque no tiene mucho desarrollo este tipo de ejercicio, ¿no? Déjenme admitir a otro. Entonces anotan. Reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante equivalente reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante equivalente y especifique el punto coma, medido desde A mayúscula, coma, medido desde A, coma, donde la línea de acción de la resultante interseca al elemento B.
Bueno, este es un poste que está sujeto a las siguientes fuerzas. A ver si lo alcanzan a ver. Es 0.5 y el otro 1.5 metros. Este es B, este es A. Y ya. A ver, híjole, voy a hacer el dibujo, déjenme ver cómo está. 8 y 5 por hacia la izquierda. Bueno, lo que quiero es un sistema equivalente de la siguiente forma. Si a mí me pidiesen, fíjense, si ustedes leen con cuidado el enunciado del ejercicio, no habla de ningún momento de par. Dice, reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante equivalente. Fíjense nada más, dice, por una fuerza resultante equivalente y el punto de aplicación, ¿no? Y especifica el punto. No habla de ningún par. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Un sistema equivalente de la siguiente forma. A ver si me alcanza el espacio acá abajo para hacer el desarrollo del ejercicio. Ahí está. Es el mismo poste. Pero no quieren un sistema equivalente en fuerza par en A. Si quisiesen eso, yo tendría que sumar esas fuerzas, encontrar una resultante de estas fuerzas, aplicarla aquí en A y un momento de par, porque aquí la fuerza aplicada en A no produce momento en A, pero esta sí, entonces yo tengo que aplicar ese momento para que haya equivalencia con los momentos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, voy a dibujar, a ver si se ve aquí, déjenme ver un color que se note.
A ver, este rojo. Quiero reemplazar estas fuerzas por un sistema equivalente. ¿Cómo es ese sistema equivalente? Es una sola fuerza resultante. FR. De tal manera que la debo de aplicar a una distancia medida a partir del punto A. Aquí todavía no conozco cómo está FR, pero pues intuyo que va así. ¿A qué distancia o dónde corta la línea de acción de esta fuerza? La estoy dibujando ya aquí, pero esta es la línea de acción. ¿Dónde corta a el punto A esta distancia? Como es vertical, el nombre es lo de menos. Le voy a llamar Y, porque es vertical, Y de R. ¿Dónde está? Corta al eje Y la resultante, Y de R. Entonces, fíjense la diferencia. No está la fuerza aquí porque tendría que agregar un momento. La fuerza está acá y el momento ya está implícito porque aquí hay un brazo de palanca, ¿no? No me interesa ahorita cuánto vale, me interesa la Y. ¿Se entiende o no? Si pidiesen un sistema equivalente fuerza par, tendría que dibujar en A esta fuerza resultante y agregar un momento aquí, la fuerza resultante y un momento. Aquí no, el momento ya está implícito, porque esta tiene un brazo de palanca respecto al punto A o produce momento respecto al punto A. Y ese momento, ese efecto de rotación debe ser igual a la suma de los momentos, suma de efectos de rotación de estas fuerzas en el sistema original. A ver, quiero que se entienda primero la idea porque el desarrollo es muy sencillo. Los cálculos ya debemos de saber hacerlos, sumar fuerzas y ya. A ver, este es el sistema equivalente. Aquí le pongo un signo de igual, ¿no? Ya saben, les recuerdo, la equivalencia es desde el punto de vista efecto externo, internamente ya no, externo. Bueno, entonces, ¿cuánto debe valer esta fuerza? Pues tengo que sumar estas fuerzas en el plano. ¿Cómo hago la suma de fuerza en el plano? Pues por componentes. Entonces, para calcular mi fuerza resultante, voy a hacer esto. Una suma de fuerzas en X. Esto ya lo deben de manejar. A ver, menos 8. Supongo que este es el eje X, ¿no? Ya ni lo escribo. Y es el vertical. Menos 8 va en X. No tiene componente en X. Si tiene componente en X, sale de aquí, es positiva. 5, quiero la componente en X, tomo el cateto paralelo al eje X sobre la hipotenusa 3 quintos. Esa es la suma de fuerzas en X. ¿Cuánto da esto? Menos 5. 5. A ver, 5 entre 5 es 1, por 3 es menos 5. ¿Cuánto vale la suma de fuerzas en Y? No tiene componente en Y, menos 6 va hacia abajo. Esta componente en Y sale, va hacia abajo, negativa. 3, ¿por qué? Valor por 4 quintos. Esto da chéquenlo, menos 8.4. Claro, son kilonewtons, ¿no? Es que luego no tengo el espacio. A ver, sí. Le puse 3, sí es cierto. Perdón. Sí, estaba con 3. Menos 10. Sí, ya, menos 10. Ok. Suma, ¿cuánto vale la resultante? Pues la resultante tiene una magnitud, ¿se acuerdan cómo la obtenemos? Es al cuadrado, más al cuadrado, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Entonces,
¿cuánto da? Ah, caray, déjenme traer mi calculadora para checar. Entonces es 11.18 es menos 5 al cuadrado más menos 10 al cuadrado, que es 100, es la raíz cuadrada de 125, me da 11.18. Esta es la fuerza resultante. Esa es esta magnitud. ¿A qué ángulo está? Ah, pues yo lo saco con esta fórmula. Teta X es tangente a la menos 1 de la suma de fuerzas en Y. Fue de las primeras fórmulas que vimos allá de vectores en el plano. Tangente a la menos 1 de la suma de fuerzas en Y, menos 10 sobre menos 5. Y de X. Entonces, tangente a la menos 1 de 2. $63.43 le voy a poner. Pero esa es una raíz. La calculadora no me da, ninguna calculadora he visto que dé las dos raíces de la función inversa, ni del seno, coseno, ni tangente, ¿no? No da. El otro es 180 más eso, más 63. Pues da 243.43. Como ángulo director, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál de los dos? Vean cómo son las componentes. En X es negativo, en Y es negativo. La resultante viene aquí. Bueno, ahorita lo borro, porque voy a ocupar el espacio. Tengo una en X que es menos 5 y una en Y, suma de fuerzas en Y, que es menos 10. ¿Cuál es la resultante de estos dos? Es esta. ¿Cuál es el ángulo director a partir del eje X positivo? ¿Cuánto vale? ¿63 o 243? ¿Sí se entiende o no? Hay que graficar. 243. Entonces, da lo mismo que yo dibuje aquí 243, sería trazarlo así, mire, aquí, y esto sería 243.43 grados, medido así, trazando el origen aquí para que se vean, ¿no?, cómo queda este ángulo. O pueden indicar este ángulo. ¿Cuánto valdría ese ángulo? Ah, pues si ustedes se fijan, este de aquí, si tomo el valor absoluto, sí, este de aquí vale 63, porque a 63 le sumé media vuelta 180. 180 más 63 me dio los 243. Entonces este es 63. ¿Me pueden indicar todo el ángulo así o indicar aquí que este vale 63.43 grados? Como quieran, como quieran indicar. Ya está la FR, que vale 11.18 kilonewtons. Y ya está el ángulo. ¿Qué me falta? Pues me falta conocer a qué distancia debe ir esa fuerza que ya está especificada con su magnitud y su dirección, ¿no? Los ángulos ahí, el que quieran dar.
Bueno, ¿qué es lo que tengo que plantear? Pues lo que tengo que plantear ahí un poco amontonado sería lo siguiente, que el momento de esta fuerza, a ver si no se me confunden con FR, esta, respecto de A, el efecto de rotación, pues debe ser igual al efecto de rotación que producen estas, o sea, a la suma de los momentos de las Fs, hay el mismo efecto de rotación de esta que de las tres que están acá a mi izquierda. Entonces, tengo que plantear esto, a ver si me alcanza el espacio. ¿Cuánto vale el momento de FR respecto de A? Con la convención de signos que quieran, vamos a tomarlo así positivo. Así va a ser positivo. A ver, pregunta. Para calcular el momento de esta, ¿cómo es lo más fácil? Descomponer la fuerza. Así lo hemos hecho en el plan. Y la otra forma sería tratar de encontrar esta distancia perpendicular, pero a mí me interesa YR, entonces la voy a dejar aquí. La componente vertical de FR, que es la suma de fuerzas en Y, va hacia abajo, ¿produce momento en A? No. Claro que no. A ver, ¿se ve o no? Esta fuerza entra, sus componentes entran, la de Y no produce. ¿Cuál es la única que produce momento? Pues esta componente que apunta hacia la izquierda, porque es negativa, la suma de fuerzas en X. Aquí tendría entrando la suma de fuerzas en X. ¿Cómo es el momento de la suma de fuerzas en X alrededor de A? Según mi convención. ¿Negativo? A ver, aquí entra una fuerza en rojo, que entra aquí, que es la suma de fuerza en X, aquí la suma de fuerza en Y, no produce momento en A. Esta suma de fuerza en X produce un momento así. ¿Qué signo le doy? No dibujo positivo. Ahí suma de fuerza en X y Y. ¿Cómo? No, es que no escuché, no crees que porque esté mal. ¿Cómo, Gómez? ¿Cómo lo consideras? Momento de la suma de fuerza en X. Aquí ¿positiva? Viene la suma de fuerza en X, es negativa. ¿Perdón? Es positiva, ¿no? Bueno, el momento. No le dice que te equivoques. ¿Eh? ¿El momento es positivo? A ver, sin miedo, es de la suma de fuerzas en X, ¿sí? Mira, lo voy a dibujar acá, aunque luego lo borro. Aquí tengo esta fuerza resultante, es esta. Su componente en Y es esta y en X es esta. Lo he repetido muchas veces. Si una fuerza entra a un punto, sus componentes van a entrar. Así las deben de dibujar. Aquí tengo el punto A. Esta que es la suma de fuerzas en Y, ¿produce momento respecto de A? Eso también ya lo deben de saber. Este punto está sobre la línea de acción de la suma de fuerza. A ver, aquí viene la línea de acción. Pasa por el punto A, produce momento respecto de A. A ver, alguien que diga algo, bueno, que diga una respuesta. Se los dicté eso, ¿no? Cuando un punto está sobre la línea de acción de la fuerza, el momento de la fuerza respecto a dicho punto es cero. Pues no hay brazo de palanca. O yo siempre les digo, ustedes están parados aquí en A y aquí viene el trolebús. ¿Van a caminar algo para tomarlo? No, se esperan a que pase aquí. Aquí viene circulando, ustedes esperan a que pase. No hay momento. Entonces, ¿cuál es la única fuerza que produce momento? Pues es esta suma de fuerzas en X. Esta es la suma de fuerzas en X. ¿Qué momento produce? ¿Cómo rodea al punto A? A ver, Gómez. ¿Positivo o negativamente? Según la convención que acabo de establecer. Positiva. Positivo. ¿Y cuánto vale? Pues vale suma de fuerzas en X, que es horizontal, brazo de palanca vertical, YR.
Entonces me quedaría así. Suma de fuerzas en X por YR. Ese es el momento de esto, respecto de A. Y eso debe ser igual a la suma de los momentos de estas tres fuerzas. ¿Cuánto vale la suma de los momentos de esas tres fuerzas? Voy a tener que borrar aquí porque estamos limitados de espacio. A ver, ayúdenme. A ver si ya entendieron. ¿Cómo es el momento de 8 kilonewton respecto de A? Positivo. No se escribe el signo más, ¿verdad? No se acostumbra. Positivo. La fuerza vale 8 kilonewtons. ¿Qué brazo de palanca hay? Ahora yo estoy parado aquí y voy a tomar este trolebús o este camión, este autobús. ¿Cuánto tengo que caminar de aquí de A hacia arriba? ¿Cuál es el brazo de palanca? ¿Cuál es el brazo de palanca para esta de 8 kilonewtons respecto de A? Claro. El momento de la de 6, signo primero. Negativo. ¿Perdón, Gómez? Negativo. La fuerza es vertical. ¿Cómo debe ser el brazo de palanca o la distancia perpendicular? Horizontal, ¿no? ¿Cuánto tienen que recorrer? Ahora, yo les digo, van a tomar este autobús y están parados aquí. Este circula por esta calle. ¿Cuánto tienen que caminar de aquí a tomar el autobús que se llama 6 kilonewtons? 0. ¿Cuánto? 0.5. ¿Cuánto, perdón? 0.5. ¿Cuánto, Ingrid? 0.5. Sí. Díganlo sin miedo, no le hace que se equivoque. Ya. ¿Qué momento me falta? Pues el de la de 5. ¿Cómo lo hago? Pues lo más fácil es descomponer. Yo aquí voy a tener dos componentes. Fíjense, esto me está sirviendo de repaso para los momentos, ¿no? Lo mismo. A ver, la componente horizontal. Esa componente horizontal va a valer, bueno, ya la tengo aquí, 5 por 3 quintos. 5 por 3 quintos. Esta componente horizontal, ¿cómo va a rodear al punto A? ¿Positiva o negativamente? A ver, Ingrid. Negativo. Aquí me faltó poner cuánto vale la suma de fuerzas en X, ¿no? Pero ahorita lo sustituyo, ya no lo hago ahora. Negativo. Esto va corrido aquí, ¿eh? No tengo espacio. El valor de la componente horizontal, 5 por 3 quintos, que es el cateto horizontal. 5 por 3 quintos. ¿Cómo es esta fuerza horizontal? ¿Cómo debe ser el brazo de palanca? Vertical. Ahora voy a tomar un autobús que pasa hasta acá arribota y yo estoy parado aquí. ¿Cuánto camino? 4 metros. 4 metros. Por último, el momento de la fuerza, la componente vertical de 5 kilonewtons. ¿Qué signo le dan? Negativo. Sí, negativo, ¿no? ¿Están de acuerdo todos? ¿Cuánto vale la fuerza vertical? 5 por 4 quintos, la componente vertical. Es esta. Ahora están parados aquí y van a tomar este que viene aquí. ¿Cuál es el brazo de palanca? Para este. 1. Y estoy aquí. ¿Perdón? 1 metro. 2, ¿no? 2, ¿no? Ingrid.
A ver, tú estás parada aquí y acá circula. Tienes que caminar desde aquí hasta acá. ¿Cuánto es? ¿Sí lo ves o no? Bueno, es que no alcanzo a ver sus números. Profe, ¿son 0.5 o 1.5 y 0.5? Es 0.5 y 1.5. Así, entonces sí Entonces, son dos. Es que Póngale me bien ahí, confundí. si no lo escriben. 0.5 y 1.5 metros. Entonces, 2. De aquí despejo a IR por cuestión de espacio, pues ya voy a escribirlo así. IR, ya no voy a hacerlo paso a paso, va a ser, voy a calcular todo esto, todo. Entonces, los momentos, nada más es este, negativo, y el momento, la fuerza FR, ok, ya. Vamos a calcular todo eso. A ver si les dio bien. A mí me dio 1 todo esto. 1. Chéquenlo. Sí. A mí me dio uno. ¿Sí, Ingrid? Sí, Te dio 1. Y esta suma de fuerzas en X que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿no? Entonces, ojo con esto. 5. No le vayan a poner menos 5. ¿Por qué? Porque cuando ustedes plantean esta ecuación, aquí se toma la magnitud de la fuerza por la distancia, magnitud de fuerza por distancia, magnitud de fuerza por distancia, nada más tomando en cuenta el signo de la rotación. Entonces, esta es la magnitud de la fuerza que está aquí, horizontal, la magnitud, que es 5. Si el sentido es menos 5, pero digo, es negativo en X, pero eso nos sirve para poner el signo del momento, que es positivo. Y 1/5 es 0.2. Entonces, fíjense. A ver, ya voy, ábrele. Esta distancia debe ser 0.2 metros, a ver si lo alcanzan a ver. Entonces yo puedo reemplazar todas estas por una, que ya encontré su magnitud y su dirección. ¿Dónde la voy a aplicar? A 0.2 metros a partir de A, un poquito abajo aquí, un poquito arriba de la mitad. Y este sistema es equivalente a este. Entonces, primero es encontrar la fuerza y el ángulo. Y luego igualar el momento de la fuerza respecto de A con la suma de los momentos aquí. Nada más que la componente vertical aquí no produce. No produce porque va a pasar por A, nada más la componente horizontal, eso sería el momento. Y ya se despeja. Se despeja. Aquí, si quieren, mejor para que no se me vayan a confundir, ¿cuánto vale un momento? Vale la magnitud de la fuerza, y la fuerza tiene una magnitud de 5, la suma de fuerza en X. Aquí sería 5 por XR. ¿Qué signo le pongo aquí? Según como rodee, pues rodea positivo, entonces queda así, y ya este 5 pasa acá. Cópienle a ver si tienen alguna duda, me dicen.
¿Ya le abriste? Apenas le acabas de abrir, ¿no? ¿Me acabas de abrir? Ah, no, déjale abierto, ¿no? A ver, si no notan algún número, alguna letra, me dicen, ¿no? Para remarcarlo. Y ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. Profe, para dibujar la fuerza equivalente, yo tengo una duda, ¿cómo sabemos de cómo va a cortar bueno, en este caso? Mira. Muy fácil, mira. A ver, Mary. ¿Cómo es tu suma de fuerzas en X? Negativa, ¿no? Negativa, sí. Entonces debe ser una fuerza así. ¿Cómo es tu suma de fuerza en Y? Igual negativa. Negativa. Como la quiero dibujar entrando, la fuerza resultante, sus componentes también las dibujo entrando, negativa. ¿Cuál es la resultante de estas dos? Es esta. Entra. ¿Cuánto mide todo este ángulo? Todo. Es 243. o B. Si ya me entendiste, o sea,
O si quieres verlo así, híjole, con el espacio. Dibujas la fuerza así. La componente, aquí pones el origen provisionalmente en este punto aquí. Y trazas esta fuerza. Su componente en X es negativa. En Y, ¿cómo es? Negativa. ¿Cuál es la resultante de estas dos? Pues es esta. Nada más la dibujas aquí entrando. ¿Qué ángulo le vas a dar aquí? Pues le vas a dar 243 porque este es ángulo director. ¿No quieres dar ese ángulo? Está bien. Entonces dame este ángulo. ¿Cuánto vale? Pues es esto. Porque este 243 se obtuvo a 180 sumándole esto, ¿no? 180 más esto, pues ya me da todo el ángulo. Entonces, me puedes indicar este ángulo, 63, pero por ser alternos internos, pues este también vale lo mismo, alternos internos. O como quieras, ¿no? Todo el ángulo así. O dibuja las componentes así con línea punteada, negativas las dos entrando, y ya encuentras la diagonal, ¿no? El rectángulo. A ver, Neri, ¿sí se entendió o no? Sí, profe. Y cuando supongamos nos da un ángulo negativo, es lo mismo, ¿no? O sea, no afecta en nada. Cuando te da un ángulo negativo, de todas formas, debes de recurrir al dibujo de las componentes de la fuerza resultante, ¿no? De la que hayas encontrado como resultado. Mira, te voy a poner los dos casos aquí un poco pequeñito, pero pues ni modo. A ver, no sé si ya hayan terminado de copiar. Suponte que te dio X positiva y Y negativa. Te dio así. X positiva, la suma de fuerza en X y Y negativa. ¿Cuál es la resultante de estas dos? Es este. ¿Cuál sería el ángulo este? Negativo. Si lo mides como ángulo director, es negativo por el sentido, por cómo se está midiendo, ¿no? El sentido de medición. ¿Quieres cambiar a otro que también te va a dar un ángulo negativo? Si tú tomas esto y esto, X negativa, pero ahora Y positiva, te da esta resultante. Entonces, anteriormente, cuando la X era positiva y la Y negativa, este era un ángulo negativo. Pero con esta situación, la calculadora te va a arrojar lo mismo. Si ahora Y, suma fuerza en Y es positivo y suma fuerza en Y es negativo. ¿Cuánto mide el ángulo director? ¿Esto? No. Este te dio negativo en la calculadora. Le suma 180 y ya te da este. Pero tienes que dibujar las componentes. Tienes que dibujar las componentes para saber qué ángulo es. ¿Y me puedes dar este ángulo? O por opuestos al mismo vértice, si este te dio negativo, tú me indicas cuánto vale este, ya lo das como positivo. ¿Cuánto vale este? Por ser opuestos al mismo vértice, este con este, como quieras, o este de aquí. A ver, Neri, ¿se entiende o no? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Ya terminaron de copiar? Bueno, sí. Si alguien no ha terminado, me avisa. Entonces, este es otro tipo de problema. Entonces, ahorita hemos visto los dos sistemas equivalentes. Fuerza par y este en el cual no se da un par, sino la fuerza ya no se aplica en el punto, de tal manera que debe de producir un momento y ya no se considera el momento, ¿no? Son los dos tipos de ejercicio. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio
que es también sistemas de fuerzas equivalentes. Pero ya se debe de considerar como en el espacio, ¿no? Lo que hemos visto ahorita, si ustedes se fijan, son problemas en el plano. Ya se puede considerar como un problema en el espacio, en 3 dimensiones. Bueno, anotan lo siguiente, es lo mismo de equivalencia, ahorita van a ver. Es lo mismo, nada más que como es en el espacio, sí lo podemos hacer en forma vectorial, pero también aquí se nos facilita el hacerlo en forma escalar. Se puede hacer de las dos formas, aunque sea en el espacio. Ahorita lo ven como. Entonces dice lo siguiente. Determine la magnitud de la fuerza resultante y especifique la ubicación de su punto de aplicación. Es un punto en el plano, ponen así, su punto de aplicación X, Y, así, sobre la losa. A ver, lo voy a hacer pequeñito porque si no no me va a alcanzar el espacio. Esa es una losa, puede ser una losa de cimentación y está sujeta a lo voy a hacer que no salga tan, Gracias, gracias. Entonces, vamos a salirnos de esta y entrar.
A ver, vamos a hacerlo y ahorita lo copio. Una manera en que, bueno, luego se les facilita mucho es hacerlo en forma vectorial, porque la losa está en el plano XY, pero las cargas vienen en la dirección del eje Z. Entonces es un problema en 3 dimensiones. Solamente que las fuerzas estas estuvieran en el plano XY, pues sí, todo sería en el plano XY, la losa y las fuerzas, sí. Pero aquí las fuerzas van en la dirección del eje Z. Bueno, ¿qué es lo que quiero? Reemplazar todas estas. Aquí sí no voy a hacer el dibujo acá porque lo voy a hacer después, porque si no, no me queda el desarrollo, no es suficiente el espacio del pizarrón si hago el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Reemplazar todas estas fuerzas. ¿Qué son estas fuerzas? Pues pueden ser estas las cargas de las columnas. De hecho, ahí trae unos pedacitos de columna y ahí la fuerza, pero pues está latoso complicar, ¿no? Pero imagínense que son cargas de columnas. Y este es el peso de la placa, de la losa, 90. Entonces, el sistema equivalente, y lo utilizan en mecánica de suelos, es para encontrar la carga equivalente y lo que le llaman centro de cargas, que va a ser donde está
aplicada la fuerza resultante equivalente a todas estas. Ese se llama centro de cargas. Bueno, a ver, lo voy a hacer no con determinantes también por cuestión de espacio, sino con, ¿se acuerdan que ya utilizamos este rizo? ¿Sí se acuerdan? Ay. ¿Se acuerdan? J por K es I, I por J da K, I por K da menos J, K por J da menos I, etcétera. ¿Se acuerdan? Ya lo hicimos por ahí, ¿no? A ver si se acuerdan o no. Ok. Aquí lo vamos a repasar, pero ya lo utilizamos. Cuando multiplico en el sentido del rizo dos vectores unitarios, multiplico vectorialmente. Me da el siguiente positivo si estoy multiplicando en sentido del rizo. Si estoy multiplicando en sentido contrario al rizo, me da el siguiente, pero negativo. Ya. Ok. Entonces, a ver, vámonos despacio. Con esto terminamos sistemas equivalentes para fuerzas concentradas. Miren, el momento, la suma de los momentos, voy a ponerlo así, como vectores de las fuerzas, lo voy a tomar respecto al punto O, puede ser cualquier punto. Cuando tome el momento de la resultante que no he dibujado, también va a ser respecto al mismo punto O, y si yo cambio acá a otro punto, acá también debo tomar el momento de la resultante respecto a ese otro punto. Bueno, el momento como vector respecto de O, aquí lo especifico. La suma de estos momentos, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer el momento como vector, el orden que quieran, ¿no? De 30 respecto de O, es esta, más el momento de 20 respecto de O, lo estoy haciendo realmente, más el momento de 40 vector respecto de O, más el momento de 35, ya le di la vuelta, respecto de O, más el momento de 90 respecto de O. Ya está. Y lo voy a hacer así. Esto va a ser igual. ¿Se acuerdan de la fórmula vectorial? R va del punto a la fuerza. En este caso es del punto a la fuerza. ¿Cuánto vale el momento de esta de 30 respecto del punto O? ¿Para qué lo calculo? ¿Cuánto vale? 0. Exacto, Gómez, 0. Pues está en el punto, o la línea de acción de la fuerza pasa por el punto, pues ya es 0. Este es 0. Luego, el R del punto a la fuerza de 20 de O a 20. Voy a recorrer 6 en J, 6Y. El vector sería 6J. De aquí a acá son 6J, porque ven Y. Cruz la fuerza. Esta fuerza va en la dirección del eje Z. No tiene componentes ni en X ni en Y. Entonces, como va hacia abajo, le voy a poner menos 20K. Ya está el momento de la de 20. El momento de la de 40, que es esta, va a ser más. Aquí sí, para ir del punto O a la de 40, recorro en X5 y en Y6. En X5, 5Y, en Y6, J. Cruz la fuerza. Pues es menos 40K, pues todas van a ser así. Menos 40K. Y lo voy a escribir abajo. El momento de la de 35. Voy de O a este punto. Recorro 5 en X, 5Y. Cruz la fuerza de 35.
pues va en Z y hacia abajo, menos 35K. Por último, el momento de la de 90, más 90. Recorro en X 2.5 y en Y 3. 2.5 y 3. 2.5Y más 3J. Y la fuerza es menos 90K. A ver, ¿hasta ahí se entiende? ¿Preguntas? No voy a hacer los determinantes porque fíjense, de por sí así no me alcanza el espacio. Poniendo los determinantes, pues menos, ¿no? Entonces lo voy a hacer así. A ver. $6 por 2, 12. 120 menos 120. Y J por K, ¿qué me da ahí? ¿Qué me da? I. Positivo. Pero como 6 por 2 menos 20 es menos 120, J por K es I, y 6 por B menos 20 es menos 120 y... ¿Lo alcanzan a ver o ya escribo en otro lado? Menos 120 y es este. Vamos con este. I cruz K. I por K. I por K, ¿qué me da? J. Voy en sentido contrario, me da menos J. Pero este por este es menos, entonces queda más. 5 por 4, 20, más 200. Y por K es menos J, con este menos se vuelve más. Y por K. J por K. J por K es I, entonces se conserva este signo menos. 6 por 4, 24, menos 240. J por K es I. El que sigue, este. I por K menos J. Con este menos da más J. 5 por 5. I por K es, da más. Entonces, I por K es menos J, entonces con este menos da más. 5 por 5, 25. 175. Y fue I por cada J. Ya. A ver, este por este es este. Este por este es este. Este por este es este. Son 3. Este es el cuarto y vamos con el último. Más o menos, no sé. A ver. I por K. I por K es menos J. Con este menos da más. 2.5 por 90. 225. Váyanlo checando, ¿eh? Estoy haciendo la menos. Sí, profe, Y 225. por K es menos J, con este menos da más J. Y el último, ¿está bien? A ver, ¿checaron mis operaciones? Si no, ustedes háganlo con la calculadora, si no, 2.5 por 90. Y 225. Y luego, J por K. J por K, aquí está, es I, pero con este menos voy a tener que poner menos I. Y 3 por 9, 27, menos 270 y 3 por 9, 27, J por K, y sí se conserva el signo menos. Y voy a sumar términos semejantes. Aquí le pongo una rayita, aquí le pongo una rayita, y aquí le pongo una rayita. ¿Cuánto da la suma de esos términos en I? Son menos 120, menos 360 y 200 menos 270, ¿no? 630.
Esto con una rayita lo sumé y el momento, la suma de los momentos de las fuerzas respecto del punto O va a ser en I, según yo me dio 630 negativos, menos 630 I. En K, 200, 425 y 175. Váyanle checando, por favor. 600. A ver, ya le checaron las operaciones, que están muy sencillas, ¿no? Pero de todos modos. Sí, están bien. Ese es el momento. Híjole, sí voy a tener que hacer el dibujo para explicarlo. Es la suma de los momentos de estas respecto al punto, es este vector. Cuando yo dibujo, aunque sea pequeñito, ni modo, la fuerza resultante, sí, para que se lo explique bien, porque si no, no me van a entender. Esto lo voy a reemplazar por una sola fuerza resultante. Todas estas que son verticales por una sola fuerza vertical, que es Fr. Y debo de decir en qué punto sobre el plano voy a aplicar esa, que va a ser el centro de carga. Esto se mide sobre el eje Y, esto sería una Y, y esto sería una X. Este punto es el que le llamamos ahí X, Y. Bueno, ya tengo la suma de los momentos aquí, pero no conozco Fr, pero es muy fácil. ¿En qué dirección van todas estas fuerzas? En Z, pues nada más hago suma de fuerzas en Z. Entonces, ¿cuánto va a valer? Ah, pues va a valer 30, 50, 90, 180, 215 hacia abajo. Entonces aquí le voy a poner así. Esta fuerza resultante tiene una magnitud de 215. ¿Por qué ya no le pongo el signo menos? Ay, no quiero escribir, no quiero pintar. ¿Por qué ya no pongo el signo menos? Porque ya está indicado con la flecha. Vean que aquí no tiene signo menos estas, porque ya está la flecha, ¿no? Ya está el sentido que es hacia abajo. Y eso se considera, a considerarlo como vector. 215. Oh. Déjenme traer otro más. 215 kilonewtons. No encontré el rojo. No lo alcanzan a ver, lo pongo verde. ¿Por qué no? A ver, ¿sí se alcanza a ver esto? ¿En rojo? Sí. No, yo no lo veo, profe. A ver, lo voy a poner en verde. A ver si en verde está más fuerte. A ver, estas 4 fuerzas las voy a reemplazar
por una que va a valer 225 kilonewtons. Ahí dibújenle una fuerza. Y aplicada en un cierto punto. Esto mide Y y esto mide X. La fuerza resultante es muy fácil de calcular porque pues todas van en Z, pues nada más sumo fuerzas en Z y se acabó. Ya, ¿no? Sumo todas en Z. Si una de estas estuviese hacia arriba, pues sería positiva y ya, pero se consideran fuerzas colineales, todas van en Z. La suma es 225. ¿Cómo voy a encontrar el punto X, Y? Este punto donde voy a aplicar esta, que es el centro de carga, igualando los momentos. La suma de los momentos de todas estas respecto de O debe ser igual al momento de esta respecto de O. Vamos a ponerlo aquí. O. ¿Y cuánto vale este momento de la fuerza de 225 respecto de O? Ah, pues vale el momento. ¿Se ve el verde o escribo con negro? Usted me dice. De FR respecto de O como vector. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí o no? A ver, si alguien no lo ve de la escuela. A ver, López, ¿sí lo ven o no? No, profe, con negro mejor. ¿Eh? ¿Con negro? Ok. El momento de FR respecto de O es igual. El vector R, pues lo voy a dejar planteado así. Recorro X y luego Y. Ese es el vector R. XY más Y J. Ese es el vector R. Cruz la fuerza. La fuerza es menos 225 porque va hacia abajo. K va en Z. ¿Y cómo me queda? Una redondita así para que ese es X. Y es una cruz. Y por K. Y por K menos J. Con este menos es más J. Entonces me queda así. 225 X J. Pues multiplico este por este. No conozco este, es lo que va a determinar. Y luego Y J por K. J por K es sí. J por K es sí. Pero con este menos va a dar menos sí. Y al multiplicar, multiplico Y por 225, me queda 225 Y. A ver, y ya acabamos. Con un poco de apreturas ahí, pero ya acabamos. ¿Qué debe de suceder para que haya equivalencia? Bueno, que todas estas fuerzas sean reemplazadas por esta. Y que la suma de los momentos de estas fuerzas respecto al punto O, yo tomé como referencia O, pero puede ser cualquiera, la suma de los momentos de estas fuerzas respecto al punto O debe ser igual al momento de la resultante respecto de O. ¿Qué quiere decir? Que esta suma, que se conoce, debe ser igual al momento de la resultante. Y para que estos dos vectores sean iguales, aquí el coeficiente de J, le voy a poner dos rayitas, debe ser igual al coeficiente de J aquí. El coeficiente de I, para que dos vectores sean iguales, deben ser iguales componentes,
debe ser igual al coeficiente de I acá. Entonces, ¿qué es lo que me queda si igualo estos coeficientes? Me queda 225, X es el coeficiente de J, es igual a 600. Entonces, de aquí, ¿cuánto vale X? 600 entre 225. 2.67 le voy a poner. Ya saben que son metros. Y luego igualo este. Menos 225. Y es igual al coeficiente de acá. Menos 630. Menos 630. Y pasa dividiendo, menos entre menos da más, y 630 entre 225. $2.8. Aquí sí me cabe ponerle metro. A ver. Quiere decir que todas estas fuerzas las puedo reemplazar por una de 225 hacia abajo, ya está indicado aquí. ¿Y dónde la voy a aplicar para que sea equivalente el efecto externo de estas al de esta? La voy a aplicar en un punto de coordenadas 2.67 en X y en Y 2.8. Que pueden hacer bien el dibujo aquí a escala más o menos, ¿no? Eso sería. No hice los productos vectoriales con determinantes porque así apenas y cabe, ¿no? Entonces, con determinantes, pues no. A ver, entonces, si ustedes no quieren utilizar el rizo, hagan sus determinantes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomar un punto de referencia. Bueno, primero, la fuerza resultante, como todas las fuerzas van en Z, pues la suman algebraicamente, todas van hacia abajo, pues se suman negativamente. Esa es la fuerza resultante. Y luego calculan la suma de los momentos de estas respecto al punto que a ustedes les convenga. En este caso yo escogí O. Y suman los momentos de estas fuerzas y luego calculan el momento de la FR en un punto que hasta ahorita no conocen. Y hacen el producto vectorial. También lo pueden hacer con determinantes, ¿eh? Y ya les queda este vector. Este vector debe ser igual a este. Y para que estos dos vectores sean iguales, el coeficiente de I, bueno, primero puse el de J para encontrar X, ¿no? Pero pues es lo mismo, como lo hagan. El coeficiente de J es igual al coeficiente de J. Para que dos vectores sean iguales, deben ser iguales componente a componente. Y luego, este de aquí, acá, menos 225y, igual al coeficiente de I, que es menos 630, y menos entre menos da más, me da y igual a 2.8. Es el procedimiento vectorial. Oiga, profe, Porque ya no... ¿Qué pasó, Alvarado? en la sumatoria de momentos, ¿el primer momento es de 10 o 30? Es que la verdad no alcanzo a ver. En el primer momento... La sumatoria de momentos, ya ve que hay de 10, ¿Aquí? 20, 40. Ajá, ¿dice 10? Es 30, es este. Ah, ok, es que parecía 10. Okay. Sí, pues lo taché porque es 0, ¿no? Es 30 aquí. Sí, gracias, profe. 30. ¿Alguna pregunta más? Vamos a dar otro minuto, bueno, en lo que nos corta, ¿no?
Según aquí en un minuto nos cortan. Para ver si le alcanzan a copiar. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Nos vemos el lunes. Adiós.